A la palabra del Señor. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes en esta noche se titula Una mente dividida disipa tus fuerzas y opaca tu enfoque. Multimedia va a ir pasando ahí unas diapositivas para poder usted, los que les gusta tomar nota, pueda acompañarnos. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18, vamos a leerlo desde el verso 20 en adelante, en la versión Reina Valera. Y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, subraya en su Biblia, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esta pregunta es la base de este pasaje cuando el profeta les está hablando al pueblo de Israel, pero buscando un significado sobre qué significa claudicaréis. Significa acabar por ceder a una presión o a una tentación. Ahora, en otras versiones, esta palabra claudicaréis dice rendirse, o al Dios verdadero o al Dios de Baal, el cual los profetas falsos estaban siguiendo. Entonces aquí Elías les pregunta al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. También subraya ahí. Sabe que cuando dice que el pueblo no respondió palabra, es porque no había seguridad en ellos. No sabían a quién seguir. Porque cuando hay una pregunta para confrontar a alguien y usted no tiene la respuesta, lo que muchos hacen es quedarse callados. El pueblo dice que no dijo ni una sola palabra. O sea que había dudas, había luchas todavía en el pueblo de Israel y no sabían a quién seguirle o a quién creerle. Y Elías volvió a decir, versículo 22, al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Diga conmigo: uno versus 450 profetas. Tremendo, ¿no? Un solo profeta está retando a 450 profetas de Baal. Ahora, qué interesante que usted pueda percibir de la escritura que uno puede hacer influencia sobre la mayoría, pero muchas veces sucede lo contrario. La mayoría nos envuelve, la mayoría contamina, la mayoría trata de hacernos dudar. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Señor, debemos ser influencia en cualquier escenario, llámese universidad, colegio o en cualquier situación o escenario que Dios le permita estar. Usted tiene que ser influencia y ser ejemplo, y que la gente quiera lo que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Elías sabía quién estaba de su lado, y por eso había tanta convicción en él, porque empieza con preguntas y reta al pueblo de Dios y a estos profetas sobre quién es el Dios verdadero. Continuamos con la historia, versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Diga conmigo: el fuego de Dios limpia. Diga conmigo: el fuego de Dios libera. Diga conmigo: el fuego de Dios purifica. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré al nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere, escuche eso, por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. O sea que ya la cosa se puso interesante. Verso 25. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: escogéis un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses con D minúscula, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, como una exclamación. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Sabe que Elías se burla porque
sabe que ese Dios no les va a responder. Y empiezan estos profetas de Baal, 450, a hacer todas las estrategias de todo para ver si hay respuesta. Miren lo que dice el verso 28. Ellos clamaban a grandes voces, se sagaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hacen pactos de sangre, ya empiezan a cortarse. Ahí hay brujería, ahí hay adivinación, ahí hay hechicería. O sea, hacen de todas las cosas para que este Dios Baal responda. Verso 29. Y pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Diga conmigo, no hubo ninguna voz. Diga conmigo, no hubo respuesta. Ni quien respondiese ni escuchase. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Aquí se pone ya la cosa más tensa. Elías, viendo que no hay respuesta de los profetas, llama a todo el pueblo y dice: acérquense, vengan todos. O sea, hace una reunión, un culto, un grupo bíblico. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y esta segunda parte se dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La pregunta aquí es: ¿cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está tu altar en tu casa? Porque el profeta restaura, levanta, organiza lo que se había dañado. Muchas veces nosotros descuidamos nuestro altar familiar. Ya no oramos, ya no hay comunión entre padres e hijos, ya no hay comunión entre las parejas, entre los hogares. Y a veces vienen a la iglesia muy tarde, muchas veces, porque ya el hogar se está destruyendo, ya ha tomado mucha ventaja. Y Elías comienza a decirle: vamos a restaurar el altar, el cual lo hemos dañado. Hemos perdido la comunión con el Señor, hemos perdido la intimidad, esa búsqueda al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces aquí debemos analizar algo. Nuestro altar muchas veces lo descuidamos por ocupaciones. Nuestro altar muchas veces empieza a menguar porque ya no hay esa oración, o ya no se reúne usted con los suyos. Pero sigue la historia diciendo, verso 31: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar, el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la agua de zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse al holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, lea conmigo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea manifiesto que tú eres Dios en Cúcuta, en Colombia y en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, un fuerte aplauso a nuestro Dios amado. Que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea que el profeta Elías, todo lo que hizo, los diseños proféticos, todo lo que está retando al pueblo, no lo hizo por hacerlo. Ya el Señor le había dicho qué es lo que él tenía que hacer. Solamente ahora estaba actuando y esperando la respuesta del Dios verdadero. Verso 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Levante sus manos. En el nombre de Jesús, todo aquel que se ha apartado de tu casa, de tu familia, o algún conocido tuyo, algún discípulo, Dios lo traerá con lazo de amor, porque volverán a reconciliarse con nuestro Dios amado. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, apláudale a nuestro Dios amado. Verso 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, la absorbió, la chupó todo completamente. Viéndole todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y el verso 40 termina diciendo: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Ellos lo prendieron, lo llevaron Elías al arroyo de Sison, y allí ¿qué dice la palabra? Los degolló. Cuando leemos este pasaje,
hay tres cosas que quiero enseñarle en esta noche. Y lo primero, multimedia, ahí puede colaborarme, es: ¿hasta cuándo voy a cojear entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo voy a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá esa lucha interna mía? Porque cuando el profeta le dice ¿hasta cuándo claudicaré?, le está diciendo que eso les frustra, les desgasta físicamente y opaca la visión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, siguiendo ahí, podemos ver varias cosas que pude observar lo que al hombre le sucede cuando está en esa lucha interna. Y ahí vemos entre lo material y lo espiritual. ¿Qué luchas hay en tu vida entre lo material y lo espiritual? Todavía nos gusta trabajar demasiado, pero nos olvidamos de la parte espiritual. No estoy en contra de que los padres inviertan en sus hijos en las mejores universidades, colegios, gloria a Dios si lo puede hacer. Pero muchas veces nos encontramos con universidades, colegios que ya no hablan de Dios, ateos completamente, pura filosofía. Entonces la pregunta aquí es: invertimos en nuestros hijos mucho dinero, mucho tiempo, toda una vida, y entonces ¿qué pasa con lo espiritual? Cuando ellos crezcan, cuando ellos ya tengan su propia vida, su hogar. Por eso es que las personas hacen lo que hacen sin ley y sin Dios. Porque nosotros no podemos juzgar a la persona gentil, al incircunciso, al que está fuera de las cosas de la obediencia, si no les enseñamos la palabra del Señor. Así que aquí debemos tener cuidado, amada iglesia, que entre lo material y lo espiritual es una lucha interna que el ser humano tiene, de querer más, la codicia, de que siempre va a querer algo más. Pero quiero que no malinterprete. Puede hacerlo, pero no descuide lo espiritual, porque eso es más importante. Lo terrenal es pasajero. Usted vino a esta tierra sin nada, pero nos iremos a la eternidad sin nada. O sea que a veces descuidamos el espíritu. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en los jóvenes cuando empieza una relación? Sabiendo que la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Un espíritu que se purifica, que se fortalece con la oración, cuando se vuelve sensible a las cosas de Dios. Pero tenemos alma, sentimientos, pensamientos, intelecto, memoria, conciencia, subconsciencia, la parte almática que se fortalece con la palabra de Dios. Pero somos carne, nuestro primer enemigo, la carne, el mundo y Satanás. Y la carne se va a oponer en contra de las cosas espirituales. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando las relaciones empiezan mal? Es al contrario. Primero la carne, el cuerpo, lo físico, me llama la atención. Después la parte emocional. Y por último el espíritu. Por último voy a ver si esa persona tiene temor de Dios, o si realmente conoce el evangelio, o le gustan las cosas del Señor. O sea que cambiamos el orden, y cuando una relación empieza mal, las cosas terminan mal. Porque lo espiritual lo limitamos, lo dejamos de última posición. La otra lucha que el hombre tiene es entre lo puro e impuro. La pureza o la impureza. Caminar en santidad o dejarme contaminar por lo que el mundo y el enemigo ofrece. Entre el activismo y mi familia. Estoy tan ocupado, estoy en mis actividades diarias, que ya descuidé a mi familia. Y estamos tan ocupados que ya no hay tiempo ni para los hijos, ni para la esposa, ni para el hogar. Entre el activismo y la familia. Entendiendo que la palabra es muy clara cuando dice que Dios nos pedirá cuentas de nuestro hogar, nuestro primer ministerio. Diga conmigo: familia. Dios no te va a decir cuántas almas ganaste y tu familia qué pasó. Ahora estamos tan ocupados en estos tiempos que descuidamos el hogar por estar tan activos. Entre servir y no servir a Dios. ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿O saco excusa, no tengo tiempo? Y hay una lucha interna que usted tiene ahí y no sabe si servir a la milla extra o el tiempo usted no lo organiza. Entre aceptarme o rechazarme. ¿Me acepto tal como soy o me rechazo tal como estoy? La famosa baja autoestima. No te amas, sabiendo que la Biblia dice en la carta de Pedro que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Dígame amén a eso, por favor. O sea que usted es un hijo de Dios, una princesa, un príncipe del Señor. Dios le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa príncipe.
Ya no te llamarás usurpador, manipulador, ladrón, sino príncipe. Ya fuimos lavados y limpiados por la sangre de Cristo y usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dígame. Usted es nueva criatura en el Señor, así que acéptese tal como usted es. Bajito, alto, flaquito, gordito, morenito, blanco. Acéptese, porque el enemigo muchas veces te va a hacer creer cosas que no son. Entre Dios y el diablo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Todavía estamos con Dios o todavía hay cositas del diablo? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que levante sus manos y diga conmigo: Señor, guárdame de hacer las cosas que no te agraden. Amén. Segundo, la mente siempre elige lo fácil y lo placentero, pero no lo disfruta a plenitud. Les repito, la mente siempre elige lo fácil y placentero, pero usted nunca lo va a disfrutar. Y menos cuando las personas ya han conocido de Dios. Y menos cuando todavía hay temor de Dios en su vida. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí Pablo está dando una comparación entre dos personas. Diga conmigo, personas espirituales. Vamos a meterle fuerza, diga conmigo, personas espirituales y personas no espirituales. Ahora, la lucha es constante. Dice, entre el espíritu y la carne. Esto se opone entre sí para que usted no haga lo que realmente agrada a Dios. Si por ejemplo la carne está batallando y usted te está dejando llevar a las obras de la carne, o a la pereza o al cansancio, una de las razones es que no quiere venir a la iglesia, o le da pereza venir a la iglesia, porque la carne está ganando la batalla ahí. Pero si el espíritu está avivado, está encendido, está apasionado, pues va a ser más fácil que usted venga a las cosas del Señor. Aquí Pablo lo explica de esa manera, la guerra que tenemos. Ahora, la guerra más violenta que el ser humano se llama, diga conmigo, la mente. Es el gigante más grande que usted y yo tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. Y cuando por el tiempo le dejo de tarea, quiero que usted lea Gálatas. Quiero que lo lea, pero léalo bien. Gálatas 5 del 16 al 21. Y usted va a encontrar un listado de personas que no son espirituales. Y se los quiero decir rápidamente. Personas que adulteran, que fornican, que tienen lascivia, inmundicia, abominaciones, desorden moral, mentiras, palabras maledicientes. Dice acá, jurar en falso, heredad, homicidio, estafa, malicia, violación, herejía, perversión sexual, robo, pleito, desobediencia, celos, ira, injusticia, concupiscencia, orgías, irreverencia, contienda, disensión, divisiones, soberbia, orgullo, palabras deshonestas, avaricia, borracheras, groseros, truanerías. Todos estos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está el listado de personas que no son espirituales. Pero Pablo también lo confirma en 2 de Corintios capítulo 6 verso del 14 al 18. Dice la siguiente: no forméis yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿O qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Porque nosotros, escuche, somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto el Señor añade: salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro, y yo lo recibiré. Yo seré su padre para que ustedes, y ustedes serán mis hijos, y mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ahí encontramos la lista de personas que no son espirituales. Ahora le quiero dar la lista de los que sí son espirituales.
Cuando usted lee Gálatas, del capítulo que estamos ahí en adelante, los siguientes versículos, capítulo 5, del 22 al 26, usted los va a leer y va a encontrar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Usted lo sabe? La pregunta es: ¿tú eres amoroso? ¿Das amor a los hijos? ¿Das amor a tu esposa? ¿Amas la iglesia? ¿Amas tus pastores? ¿Amas tus autoridades? ¿Hay alegría en ti? ¿Hay gozo? ¿O todavía hay amargura, tristeza? ¿Hay paz en tu corazón o todavía no lo hay? ¿Hay paciencia o todavía te desesperas? Muchas veces Dios nos prueba en estas cosas si somos realmente espirituales. ¿Hay amabilidad? ¿Saludas? ¿Eres respetuoso? ¿Eres amable con los demás? ¿Eres bondadoso como Dios es contigo y misericordioso? 3 cosas que debe tener claro un siervo de Dios. Diga así conmigo: fiel con Dios, lealtad con mis hermanos y no figurar. Otra vez: fiel con Dios, lealtad con mi hermano y no figurar. Porque el centro es Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. Humildad: hay humildad en ti y hay dominio propio, o en otra versión dice templanza. Son la lista de personas que deben ser espirituales. Robert Murray dijo lo siguiente: un siervo caminando en santidad y en las manos de Dios es una poderosa arma de guerra espiritual. Ahora, debemos entender claro esto, que una persona que es espiritual tiene los frutos del Espíritu Santo, pero también ama a Dios sobre todas las cosas, y al amarlo a Dios guarda su palabra, la obedece, anhela la llenura del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que 500 oraban, pero solamente 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Una persona espiritual activa sus dones y el ministerio, el propósito que Dios tiene con ellos, y tiene la mente de Cristo. Así que diga conmigo: yo debo tener la mente de Cristo. Diga conmigo: mente dividida no, la mente de Cristo. Diga a la persona que tenga a un lado: tú tienes la mente de Cristo. Pero dígaselo creyendo: tienes la mente de Cristo. Amén. Entonces, para ir continuando, quiero hacerle 3 preguntas para que usted no me responda, solamente las autoevalúe, autoexamine. Primero, ¿cuál es la batalla que estás peleando en tu mente? ¿Qué batallas hay en tu mente? La otra pregunta es: ¿la estás perdiendo? ¿Sientes que esa batalla te está ganando? ¿Sientes que está muy difícil? Y la tercera pregunta es: ¿eres sincero contigo mismo frente a esa realidad? Porque ante Dios debemos ser sinceros. De pronto usted puede engañar a su familia que todo está bien, pero ¿qué luchas hay en ti internas? ¿Qué está pasando en tu mente, en tu corazón en estos momentos? ¿Sientes que a veces no hay salida? ¿Sientes que las cosas están difíciles? Porque todo esto te frustra, te desgasta físicamente, convirtiéndote en una persona ansiosa, te estresa y cayendo en la depresión. Tercero y último punto: el fuego del Espíritu no desciende sobre altares arruinados. Y quiero que vea esa imagen. En esa imagen hay varias generaciones. Hay un bebé, manos de niños, de bebés, manos de ancianos y manos de personas adolescentes y adultas. La pregunta es: ¿cómo está el altar familiar? ¿Ustedes oran así? En mi casa tengo esa disciplina de hacerlo. Tengo un bebé de 2 años y cuando apenas le pone mi esposa la comida, así tenga mucha hambre y sea chiquito, le digo: Samuel, vamos a orar, y pone las manos así. Samuel, vamos a orar, levanta las manos. Porque eso ve de quién, de sus propios padres. Y no nos sentamos a comer todos hasta que hayamos orado por los alimentos. Cosas tan sencillas como esas. En las noches, cuando se van a acostar, ¿oran juntos? O en la mañana. Pero estoy hablando de familia, no estoy diciendo de la iglesia. Estoy hablando es tú con los tuyos. ¿Quién es la columna espiritual en tu casa? ¿Lo están haciendo o no? Porque a veces pasa la vida, los tiempos, y a veces nos olvidamos de orar. Y el altar está arruinado. No, pastor, excusas. Viven lejos, haga una videollamada. Oren. Pero no hay nada más hermoso
y más poderoso que orar en familia. Cuando yo me iba a casar, le dije a mis padres: yo no me voy de esta casa hasta que mi papá y mamá me bendigan. Mi papá no es que ore mucho, mi mamá sí. Y antes de salir de mi casa, mis padres pusieron las manos sobre mi cabeza y me bendijeron. Y hasta el día de hoy Dios me ha bendecido. Yo creo en las coberturas de los sacerdotes, de los patriarcas y de los padres. Yo creo todavía en los altares familiares, que trae mucha bendición. Muchas veces, escúcheme esto, hay ataduras económicas, hay ataduras espirituales, porque aún los padres no han desligado a sus propios hijos. Yo muchas veces le digo a mi esposa: ora por mí, y ahora voy a orar por ti, y oramos entre nosotros. ¿A usted le da pena? No, es que uno es profeta en su propia tierra, es que de pronto se burlan. Sor Juan, no, es que se volvió religioso, ahora ¿qué le decimos? Pero no podemos perder la esencia de que el primer ministerio se llama familia. Diga conmigo: me voy a comprometer. Bueno, dígalo creyendo: me voy a comprometer orando en el nombre de Jesús. Diga conmigo: creyendo que en la familia yo soy influencia. Diga conmigo: no importa que la mayoría no sea creyentes, no conozcan de Dios, se me burlen. Diga: no importa, pero yo voy a orar creyendo que Dios responderá, porque yo soy influencia para ellos, no ellos hacia mí, sino yo soy influencia e inspiración para mi propia casa, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, denle un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Diga: hay compromisos, dígalo. Porque Elías le dijo en el verso 30, lo repito: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Dígale eso a su familia: vengan para acá, hijo, hija. No tengo sueño, venga para acá. Yo aprendí eso en mi casa. Siempre mi mamá no dejaba ir a mi padre a un viaje sin que mi madre orara por él. Y siempre en las mañanas tengo mucha memoria de que siempre orábamos juntos, aunque a veces no tenga sueño, pereza o compromisos. La oración es lo primero. Y dice: y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces, para ir terminando, quiero decirle esto: revisa el estado de tu altar. Revísalo tú mismo, como papá, como hijo, revísalo. Si de pronto en tu casa nadie es cristiano, pues eres tú entonces el que estás empezando la tarea, que no es fácil, pero es un privilegio también. Aprovecha el deseo que Dios tiene contigo. Deja que ese fuego consuma lo débil y purifique lo fuerte que hay en ti. Dice Joel: diga al débil: fuerte soy. Y no te vuelvas a descuidar, porque el enemigo anda como león rugiente. No te descuides de la parte espiritual. Puedes invertir en otras cosas, puedes hacer muchas cosas, te felicito, pero no descuides la parte espiritual, porque Dios es nuestro primer lugar. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad? Que quieren las añadiduras sin buscar de Dios. Quieren las añadiduras, se quieren manipular, quieren acelerar los procesos. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob quiso la bendición de la primogenitura de su hermano Esaú, y con su madre Rebeca hicieron un complot. Fue cómplice para engañar a su padre Isaac, y quiso la bendición. Y usted conoce la historia. A Jacob le fue mal después de haber hecho eso. También Esaú cometió errores de despreciar la primogenitura, despreciar la bendición de su padre, por venderlo por una sopa de lentejas. Pero cuando usted ve la historia de Jacob, se da cuenta que al final está solo. No tiene a los hermanos, porque el hermano Saúl lo está buscando para matarlo. Su padre Isaac no quiere nada con él. Y vemos que la familia, nadie quiere estar con él. Se siente solo. Después de 20 años es cuando tiene un encuentro con el ángel de Dios, y empieza la lucha. Usted conoce la historia, y hay un problema ahí, empieza la batalla, y dice que le desgarró el muslo, y ahí empieza, y él quedó cojo. ¿Sabe por qué Jacob quedó cojo? Porque era orgulloso, y eso le hacía recordar que dependía de Dios. Ese fue su aguijón. Ahora estaba peleando como debería ser con Dios, y no está mal, una guerra santa, pelear con Dios para que Dios le bendiga, está bien. Pero él se había adelantado y ya estaba cansado de que hasta su propio suegro lo engañó, entregándole la hija que él no amaba. Y ahí nos damos cuenta cuando uno a veces adelanta los procesos de Dios, cuando uno a veces quiere hacer las cosas a su manera, pero no a la manera o a la voluntad de Dios.
Conclusión: mantener una mente dividida absorbe toda tu fuerza y arruina tu estado de ánimo. Si usted tiene una mente dividida, usted tiene a tener esa tendencia de tener doble ánimo, bipolaridad. Y yo le hago una pregunta: ¿usted a veces exige que los otros lo aguanten a usted y usted se aguanta a usted mismo? A veces queremos que mi esposa cambie, mi esposo cambie, mis hijos, ¿y tú estás cambiando? Lo ancho para mí, lo angosto para demás, sabiendo que la Biblia dice que lo que el hombre segare, eso cosechará. O sea que a veces exigimos que mi esposa me respete y yo no la respeto. Cuando en una pareja se perdió el respeto, se perdió todo. Y es muy difícil recuperarlo, a no ser que Dios intervenga, pero que los dos se dejen transformar de adentro hacia afuera. Porque a veces nos creemos que somos perfectos, o que el que tiene la culpa es ella, o mis hijos, o mi hogar, y nosotros no. Revísate cómo estás tú, porque ese doble ánimo cansa, fastidias, destruyes a los tuyos por tu doble ánimo. Hoy estás alegre, mañana estás triste. Hoy estás bien, mañana amargado. Y hay disensiones, pleitos, contiendas en los hogares, porque tú no has permitido que Dios te moldee. Sabiendo que Jeremías dice que Él es alfarero y que usted y yo somos ¿qué? El barro, un nuevo nacimiento. Señor, menos de mí, más de ti es lo que yo quiero. Doblega mi orgullo a los pies tuyos. Ya no echar culpas, no, es reconocer mis fallas delante de Dios. Porque una mente dividida hace eso, absorbe tu vida física, te cansa, te desgastas. La semana pasada con mi esposa tuvimos que atender muchas parejas que ya están separándose, jóvenes. Y hablábamos con mi esposa, qué difícil, ¿no? El matrimonio, a veces creen que es fácil, pero no hay acuerdos, no hay respeto. Y vienen cuando ya las cosas están muy avanzadas. Redirecciona tu enfoque hacia Jesús y Él tomará el control de tu realidad y experimentarás una nueva vida en el Señor. Quiero que me acompañes con piano, por favor. Quiero que hagamos una oración y quiero invitarle a que usted coloque en pie. Vamos, todos de pie, por favor. Y yo quiero que usted mismo analice cómo está su familia, cómo está su altar, cómo está su vida espiritual, cómo está su mente. Porque yo sé que esta prédica es de pocos amenes, pero es necesario a veces confrontar, como lo hizo Elías con los 450 profetas de Baal, para ver a quién seguían. Y cuando usted ve la historia final, dice que Dios derramó fuego, Dios respondió, y ahora todo el pueblo de Israel decía: Él es Jehová, Él es nuestro Dios, a Él le seguimos. Ya había seguridad, lo que no ocurrió en los primeros versículos, que se quedaron callados. Cuando usted sabe a quién le cree, a quién le ama, usted va a permitir que el todo Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Y quiero invitar acá a mi esposa, y yo quiero que orando, quiero que ella nos dirija en la oración. Dios la usa mucho en el tema de sanidad interior, de familia. Le presento a mi esposa Angélica Infante, y yo quiero que ella ore por ustedes, porque sé que hoy Dios va a restaurar altares que están destruidos. Como lo hizo Elías, Dios va a restaurar, por causa de misericordia tuya, va a restaurar lazos de amor en toda tu casa y en toda tu familia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar. Buenas noches, iglesia. Si usted tiene a su esposo o a alguien de su familia cerca, por favor, tómele la mano, abrácelo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos los hogares, Señor. Hoy delante de ti presentamos cada familia que está aquí, Señor. Cada uno de ellos representa una generación, una casa, una familia, un hogar, un matrimonio, Señor. Padre, bendigo, Señor, es la institución sagrada, Dios, que tú has puesto. Tú amas los hogares, tú amas las familias, tú te gozas, Señor, cuando ellos se juntan, Señor. Cuando tú llegas a una casa y traes salvación, hay alegría, hay gozo. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que se está levantando en contra de los hogares, de los matrimonios, toda división, contienda. Padre, en el nombre de
de Jesús, que el amor se muere, que la pasión se va. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a permanecer hasta que la muerte, Señor, haga separación entre los esposos. Espíritu Santo, pon en ellos el amor, Señor, el respeto, la bondad, la paz. Pon en las mujeres las palabras dulces para saber responder. Pon la sabiduría en su mente, en su corazón, en su alma, para saber dar un consejo a sus hijos, a sus esposos, Señor. Padre, sabemos que por medio de nosotros tú santificas el hogar, Señor. Padre, hoy bendigo los esposos, Señor, los que luchan por infidelidad, Señor, por adulterio. Hoy declaro que toda máscara, que todo velo se cae. Permite que ellos solo puedan ver a su esposa, que sea para ellos, Señor, la mujer de la juventud de la que se enamoraron. Permite, Señor, que la puedan ver como tú la ves, Padre. Límpiala, lávala, purifícala. Bendigo la mujer, Señor, esa persona, esa mujer sabia que tú has puesto en los hogares para dirigir a los hijos, para guiarlos al conocimiento de la verdad. Permítenos, Señor, que podamos inculcarle a nuestros hijos tu palabra mientras van al colegio, mientras están en casa, mientras duermen, mientras comen. Ayúdanos a ser el ejemplo que ellos puedan ver. Te pedimos como matrimonio que podamos ser influencia, que las parejas se quieran casar, que quieran tener hijos, que quieran tener generaciones, que te quieran servir en el nombre de Jesús. Quita toda contienda, toda enemistad de los hogares, toda pelea. Reprendemos al enemigo que quiere interponerse, que quiere traer duda, que quiere traer odio. En el nombre de Jesús, Padre, oramos sabiendo, Señor, que si nosotros creemos en ti, toda nuestra casa, toda nuestra familia, te presentamos los papás que no creen, los sobrinos, los hermanos, los cuñados. Padre, en el nombre de Jesús, que por causa de nosotros puedan verte a ti, Jesús, que puedan ver que tú has enviado a tu Hijo por amor a ellos, Señor. Que nuestro matrimonio sea el ejemplo, Dios, que otras generaciones vean, que los jóvenes de esta generación quieran ver, Señor, y quieran tener la familia que tuvieron sus papás, Señor. Quiebra toda generación rota, toda familia que tuvo que divorciarse, Señor, en el nombre de Jesús. Y pon matrimonio, Señor, de ejemplo, que puedan decirles que sí se puede, que no es imposible tener un matrimonio para toda la vida y feliz, Señor. Padre, yo te doy gracias, yo los bendigo, cada familia, cada hijo que está aquí, cada mamá soltera, cada papá soltero que le ha tocado la tarea. Dale fuerza, Señor, ayúdalo, no es fácil, pero tú tienes el control, Señor. Permítenos llegar a casa y poder disfrutar de la armonía, de la paz, que podamos disfrutar de nuestro hogar, que nos guste llegar. Permítenos hacer de nuestra casa un hogar, Señor, un refugio para el medio de la tormenta, Padre, en el nombre de Jesús. Toque a su familia y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. El bien, la misericordia te siguen, te abraza, te sostiene en el nombre de Jesús. No habrá separación, no hay divorcios, hay amor. El amor se multiplica, la pasión, la entrega, la unión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias. Denle un fuerte aplauso, Señor. Y adoramos a Dios esta canción. Vamos, Diana, por favor, cántela con nosotros. Esta canción es sencilla. Solamente diga: menos de mí, más de ti, Señor. Menos de mí y más de ti yo deseo. Renuncio a todo lo que soy. Así es, Señor, renunciamos a todo. Para ser como Ayúdanos a ser como tú, Señor.
tus manos, hazme de nuevo. Así es, Padre, haznos de nuevo. Dame la forma que soñaste para mí. Haznos la forma que soñaste para nosotros. Soy el barro, somos el barro, Dios. tú el alfarero. Tú eres el alfarero, Señor, te adoramos. Hazme de nuevo. Haznos de nuevo, Señor, esta noche. Con tus manos, hazme de nuevo. Dame la forma que soñaste para mí. Así es, Señor, danos la forma que soñaste para Soy el nosotros. barro, Somos el barro, Dios. tú el Tú eres el alfarero, Señor. Hazme de nuevo. Gracias, Señor. Levanta tus manos, por favor, y diga conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra, sé que es la verdad. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Cambia mi vida, renuévala en esta noche. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él hasta el día de la redención. Señor, borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Gobierna las áreas de mi vida y hazme de nuevo esta noche. Soy el barro, tú eres el alfarero. Haz la forma que tú quieres para mi vida. Entrego mi orgullo, mi ego. Todo pecado se va de mi vida. Y hoy públicamente declaro que necesito del Señor para comenzar una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Amén y amén.